Abre su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué es importante esta temática de aprender a orar? Gloria a Dios. Dice aquí que el Señor estaba orando en cierto lugar, y seguramente sus discípulos estaban observando cómo Él lo hacía. Y ellos, todos los discípulos del Señor, eran judíos. Por ende, ellos oraban. Los judíos desde muy temprana edad, desde que están en el vientre, desde que nacen, sus padres les enseñan los principios de cómo conectarse con el Creador. Así que todos ellos sabían orar o oraban. Pero cuando ellos vieron orar al Señor, dijeron: aquí hay algo distinto. El maestro ora de manera que nosotros no habíamos visto, y nos gustaría aprender a orar como Él ora. Y ellos hablaron seguramente durante el tiempo que le veían orar. Ahora que Él termine, le vamos a pedir que nos enseñe esa forma, esos secretos. En estos días les hablaba a los hermanos que esta generación se ha caracterizado por ser una generación no curiosa, la generación que no pregunta, la generación que no escudriña, que no escarba, que no quiere aprender un poco más. Que estamos hablando de una generación de gente creyente, gente que va a la iglesia solo a oír lo del momento, pero que ese mensaje no lo entiende. Y aunque no lo entiende, no se ve motivado a querer preguntar qué es lo que quiso decir el que estaba enseñando. Pero esta generación, la generación de ese primer siglo de los apóstoles y de los discípulos que siguieron a los apóstoles, eran muy curiosos, porque cada vez que el Señor les enseñaba o predicaba y ellos no entendían, se acercaban y le preguntaban en secreto: Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Señor, ¿qué significa esa frase que le dijiste allá? Y el Señor se tomaba el tiempo de explicarle a esto. Y Él les dijo una vez: es que a estos de allá les enseño por parábolas, para que no entiendan, pero a ustedes, con ustedes es diferente. A ustedes sí les explico. Así que el Señor no está obligado a hacerle entender a quien no quiere entender. Gloria a Dios. Yo quiero que usted preste atención a esto. El Señor no está obligado a hacerle entender al que no quiere entender. Él esperaba que sus discípulos, los que andaban con Él, se interesaran por aprender. Todo lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, lo escribieron discípulos. Y en ese entonces, como he dicho antes, no había computadora, no había grabadora, no había cámaras fotográficas. Todos esos relatos milimétricamente exactos a lo que Él dijo, ellos tuvieron que grabárselo, escribirlo, tomar notas, tomar apuntes, para que luego ellos pudieran condensarlos en un libro. Lucas no anduvo con el Señor. El apóstol Lucas dice que él, para poder escribir el libro del evangelio que lleva su nombre, según San Lucas, y luego la carta de Hechos de los Apóstoles, él dice que se dedicó a investigar. Diligentemente se dedicó a investigar, a preguntar, a escarbar con los que habían andado con el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó esto? Y después de investigar, lea el primer capítulo de Hechos, usted ahí encuentra cómo el apóstol Lucas relata
que él hizo esa investigación para poder llegar a una información veraz. Pero reitero, los cristianos de hoy carecen de curiosidad. No preguntan, no quieren saber. Y el Señor dijo: escudriñen, escudriñen. Y aquí encontramos a un grupo de discípulos que ellos creían que sabían orar, pero cuando vieron orar al Señor, ellos dijeron: no, es que lo que nosotros hacemos es de amateur, es de principiantes comparado como lo hace el Maestro. Así que ni cortos ni perezosos dijeron: Señor, enséñanos, enséñanos a orar. ¿Cuántos de los que están aquí creen que saben orar? Gloria a Dios. ¿Cuántos realmente ya aprendieron a orar? ¿O cuántos se han interesado en aprender a orar? Gloria a Dios. Esto les compartía uno de estos días, que Dios no entiende todo lenguaje. La gente piensa que Dios entiende tal cual como usted le hable, Él entiende. Pero resulta que no. Dios no entiende todo lenguaje. Dios no recibe todo tipo de oración. Y se necesita, 1, aprender a orar. 2, tener de nuestro lado al intérprete, que es el que le hace entender a Dios lo que nosotros queremos decirle. Y ese intérprete se llama el Espíritu Santo. Él es el intérprete, Él es el que lleva nuestras oraciones al Padre y habla por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿qué es la oración? Gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 5, allí encontramos al Señor enseñando respecto a la oración. Versículo 5, capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Y Él dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Luego dice el verso 7: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que el Señor le está diciendo a sus discípulos, cuando le preguntan: enséñanos, no oren de esta forma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo no deberíamos orar. ¿Cómo no debes orar? Lo que dice el Señor es: ustedes no oren como hace la gente hipócrita, para que los vean. Gloria a Dios. Ustedes no hagan tantas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su parlamento entonces van a ser escuchados. No oren así. El Señor les dice: no oren así. Gloria a Dios. Y pareciera que eso nos entra por un oído y nos sale por otro. Oye, ¿cómo es que no debemos orar? Ahora, dice el Señor en el versículo 9, así es que deben orar. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa: santificado sea tu nombre. Lo que la Iglesia Católica convirtió en un rezo, en una oración de repetidera. Oye, lo que el mismo Señor está diciendo en esa introducción que no se haga, luego la Iglesia Católica, los líderes, los jerarcas, hicieron todo lo contrario. Tomaron este modelo de oración y lo convirtieron en un formato para repetirlo. Vaya y rece 10 Padre Nuestro y 20 Ave María. Entonces la persona repetía 10 veces la misma oración. Pero ya el Señor en esta introducción estaba diciendo: no hagan vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería
van a ser escuchados. Y usted oye a las personas allá, vaya a esas reuniones que hacen de la fe católica, y usted va a escuchar uno que está liderando y otros que están repitiendo, unos que están liderando y otros que están repitiendo una y otra vez, 10 veces, 15 veces, el mismo Padre Nuestro, la misma Ave María. Pero el Señor dijo, ustedes no deben de orar así. Así que el Señor le está diciendo al pueblo o a sus discípulos, porque esta es la enseñanza para los discípulos, así es como deben orar. Gloria al Señor. Y ese modelo de oración, aleluya, me hizo acordar de mi tiempo cuando era adolescente. Uno tendría que, si uno sabe que en este momento hay personas haciendo mucho dinero con los negocios, uno debe preguntarse por qué a esas personas les está yendo bien con los negocios. Hay personas que dicen que la crisis es la que los tiene así, pero hay muchos convirtiendo su crisis en oportunidades. Gloria a Dios. Así que muchos están frustrados por la crisis, mientras que otros están pensando y dicen, ¿cómo aprovecho esta crisis para convertirla en una gran oportunidad? ¿Qué es lo que podría vender ahora? Ya no es lo mismo, ya no es el mismo producto, pero seguro que la gente que aún vive debe consumir algo, debe necesitar algo. Cuando vino el tiempo de el COVID y se declaró la pandemia, ¿cuál fue el negocio socio? Mucha gente hizo mucho dinero. Había crisis. Mientras que los negocios se estaban quebrando, cerrando, otros estaban aumentando su volumen, porque estaban pensando, ¿qué es lo que se puede vender en esta crisis? Gloria a Dios. Así que es el momento de que usted mire al que está a su lado y le diga, convierte tu crisis en una oportunidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay que aprender a hacer negocios. Hay que aprender a comprar. Hay que aprender a vender. Gloria a Dios. Lo que yo le digo es, hay que aprender. La gente que tiene hoy un negocio que no le va bien, no es porque los negocios sean malos, es porque él no ha aprendido a negociar. Desde que yo me acuerdo, desde muy temprana edad, yo me dediqué a las ventas. Cuando salí de mi casa, eso tenía unos 12 años, yo me acuerdo que le pedí a mi tía, que ella vendía mariscos para el campo, tía, yo quiero también vender. Y tenía como 12 años. Y ella me fue y me compró el producto y me mandó. Hermano, me volví un 8 porque yo no tenía experiencia. Luego pasé de vender marisco y me fui a vender pan. Me fui a un señor de una panadería y le dije, mire, yo estudiaba en la tarde, y le dije, ¿usted me puede permitir que le venda? Y el tipo me miró de arriba abajo, claro, mijo. Y me sacó una vitrina a un par, me dijo, esta es su vitrina y yo le voy a dar cierta cantidad de pan y un vendaje. Mi ganancia era lo que ya antes se llamaba el vendaje. No sé si conocieron la ñapa, gloria a Dios. Entonces yo guardaba mi vitrina en las tardes y a la mañana siguiente la sacaba, me entregaban el pan, me ponía en el parque y comenzaba a vender pan. No ganaba mucho porque el pan no deja un margen alto, pero yo estaba aprendiendo, me estaba ejercitando en las ventas.
Y yo decía, yo necesito más dinero, gloria a Dios. Esto no me da sino para el recreo, gloria a Dios. Escasamente me daba para llevar para el recreo. Y luego entonces pasé a vender rifas. Y cuando tuve esa experiencia de vender rifas, yo tenía unos 16 años ya. Y me aceptó el dueño de la rifa. Yo quiero vender. ¿Y has tenido experiencia? Yo soy bueno, le dije, yo soy bueno, gloria. Y me dio un talonario. Vaya y venda, mijo, me dijo, vaya y venda. Y mire la experiencia que yo le voy a decir. A mí me daba coraje sano, digo, porque yo iba y le ofrecía a cierta persona y me decía, no, mijo, no tengo plata. Y al lado mío había un tipo que era un as, era, Dios mío, un monstruo. A la misma persona que me había rechazado, que no tenía plata, ese tipo iba y le ofrecía, y a ese sí le compraba 2, 3 boletas. Ay, yo decía, pero si yo hasta le rogué. Yo le rogué, mire, no sea malita, cómprame una tía. Allá en Tumaco es muy común usar para los mayores, cuando uno es muchacho, tía, cómprame esta. Y no, mijo, no. Pero a este tipo sí le compraban. Y mientras él se había vendido 10, yo no me había vendido ni una. Él andaba todo reído, orgulloso. Entonces yo allí, hermano, aguantando sol, y ofrécele a uno y ofrécele al otro y dele por aquí, y todos me decían que no, pero a ese tipo tenía como un imán. ¿En dónde estaba la clave? Que él sabía, yo no sabía. Gloria a Dios. El mismo producto, las mismas personas, él vendía y yo no. ¿En dónde estaba el problema? ¿En la gente? ¿En la crisis? ¿En la sociedad? No, el problema estaba en mí, que no había aprendido. Hasta que entendí que hay que aprender a vender. Gloria a Dios. Hay que aprender a comprar. Hay que aprender a vender. Gloria a Dios. Hay que aprender a hacer negocios. El problema no está en la sociedad, el problema no está en las crisis, el problema está en aprender o no aprender. Y eso pasa con la oración eficaz. Gloria a Dios. Entonces me di cuenta que mucha gente ora, pero no tiene respuesta. ¿Y por qué? Cuando hay otros que sí ora o que también ora y a ese sí tiene respuesta, entonces Dios hará sección de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que hay gente que sabe orar más que usted. Gloria a Dios. Hay gente que sabe orar mejor que usted. Y lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 5 verso 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué dice al final? La oración eficaz, ¿de quién? Del justo. Puede mucho. Oración eficaz del justo. En la versión Nueva Internacional, ese mismo texto dice: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es ¿qué? Poderosa y eficaz. El mundo, que no es de corte cristiano evangélico, es más práctico que los evangélicos. Más práctico, lo he dicho muchas veces. Allá en el mundo saben que no todos son brujos, que no todos saben leer las cartas, que no todos leen el tabaco, que no todos pueden hacer rituales. ¿Usted no podría comprarse un manojo de cartas, acaso? ¿Usted no podría ir y comprarse un manojo o un paquete de tabacos? ¿Usted no podría hacer eso?
Usted no podría tener su bola de cristal y también mirar allí a ver qué le aparece. Usted no podría hacer todos los rituales que haría un brujo o una bruja de estas. Pero ¿por qué la gente paga? ¿Por qué la gente acude a estos centros? ¿Por qué la gente acude a estos lugares donde hay gente reconocida y que le tienen o se ha ganado un respeto, un crédito, un mérito, una fama, cuando ellos podrían hacerlo? Pero la gente va allá, ¿por qué? Porque estos están especializados, estos tienen cierta capacidad, estos han hecho ciertos pactos, ciertos convenios, tienen cierta relación con ese mundo espiritual. En cambio, los evangélicos, a pesar de que oran y no tienen respuesta, ellos quieren torcerle el brazo al Señor de tal manera que si no responden es porque Dios no me quiere oír. Si no me responde es porque sencillamente a mí Dios me discrimina. ¿Por qué? Y empiezan: ¿por qué, Señor, no me oyes? ¿Por qué, Señor, no me oyes? Lo que dice la Biblia en este mismo capítulo es que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y a continuación, en el verso 17 dice: Elías, escuche esto, lea conmigo. Elías, ¿qué dice? Era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio. Verso 18: y este hombre otra vez oró, y los cielos se abrieron. Entonces, cuando usted necesita que los cielos se abran o que algo se cierre y por su propio medio usted no logra, ¿ha pensado en acudir a alguien? ¿Ha pensado alguna vez en decir: en la iglesia, en mi comunidad, quién podría ser la persona que mejor ore? Cuando usted va a hacer un trámite que necesita que le quede bien, usted va donde una persona que conozca, gloria a Dios, un asesor, y ese asesor le dice cómo hacerlo. Aleluya. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer para que le quede bien? Pero sencillamente, mire, usted conoce personas que son evangélicas y sabe que ni siquiera oran. Pero aunque no oran, aún así esperan que Dios le responda. Dios no oye al que no le habla. Primer punto: Dios no oye a quien no le habla. Pero 2, aunque le hables, Dios no oye a cualquiera. En una ocasión, Job vino, o sobre él vino una gran crisis, la prueba de Job. Y vinieron 3 amigos a consolarle. Y hablaron de todo. Y le decían a Job: por tu culpa, por tu gran culpa, confiesa, porque a ningún inocente le puede ocurrir todo esto que te está pasando. Confiesa, algún pecado oculto tienes que tener, Job. Y Job: no, yo soy inocente, esto me ha venido de repente, Dios me está castigando y yo no sé por qué. Gloria a Dios. Y le vino toda esa crisis a Job. Y cuando ya estaba el tiempo para terminar la prueba, escuche esto, capítulo 42, verso 7. Escuche bien. Por favor, preste atención a esto, porque así como me pasaba y a veces me sentía frustrado que este otro vendiera, que los otros vendieran y yo no era porque no querían comprarme, era porque yo no sabía ofrecer mi producto. Aleluya. Hay gente que no sabe ofrecer su producto y por eso no le compran y por eso no prospera en el negocio. No sabe. No es que el producto sea malo, no sabe. Hay los estafadores, escuche, los que se especializan en estafa, logran venderle a la gente lo que sea.
lo que sea. Y las personas, después de comprar o hacer lo que le dice el estafador, quedan hasta agradecidos. Gracias, Señor. Cuando reaccionan de la hipnosis, como dice ese comercial antes, no sé si era un comercial, a mí como que me tumbaron. Gloria a Dios. A mí como que me tumbaron. Es cuando ya reacciona. A mí como que me tumbaron. Y le venden de todo, le hacen de todo, le quitan la plata. Gloria al Señor. Y usted termina agradecido, porque se especializan en hacer bien su trabajo. Y por eso dijo el Señor que los hijos de las tinieblas son más sagaces, más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y usted va a tratar de vender, y como me pasaba a mí, no me compran nada. Ay, tía, hasta rogado, gloria a Dios. Y no tengo plata, no me moleste. Gloria a Dios. Pero aquí vemos en el versículo 7 que cuando termina la prueba, dice: y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Verso 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué hará? Orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Verso 9: fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? El pueblo cristiano en este sentido va atrasado, porque no usa al justo que puede hacer una oración eficaz en su favor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, allá afuera hay gente de dinero, gente que quiere, inversionista, gente que tiene dinero, pero ellos no quieren arriesgar su dinero. Así que buscan contables, asesores contables, asesores jurídicos. Se buscan una cantidad de equipo de gente que le diga en qué invertir y cómo invertir para no perder su negocio. O sea que no van invirtiendo al gusto, a lo que quieren. Ellos se dejan instruir por la gente que conoce de ese producto, de ese mercado, y por eso les va bien. Por eso plata produce plata, no porque la tiran, es porque la siembran y la abonan de manera apropiada. Se dejan corregir, se dejan orientar. Usted pone un negocio y dice: yo quiero empezar este negocio. ¿Y qué quiere vender? Pues me dicen que el negocio de tapabocas fue bueno, yo quiero seguir con él. Pero si en este tiempo ya no, hermano, no, me dijeron que era bueno. ¿Ya para qué? Ya pasó el boom, ya pasó la ola. Y mucha gente va siempre como atrasado, porque no está entendiendo los tiempos, no está entendiendo ese momento. Y estos hombres, estos 3 ancianos, eran hombres temerosos. Pero cuando llega el final de la prueba de Job, el Señor le dice a estos 3: la oración que ustedes hagan no la voy a escuchar. Mire al que está a su lado y dígale: ¿qué tal si tú estás vetado en el reino? ¿Qué tal si estás vetado? ¿Sabe lo que es eso? Estos 3 amigos estaban vetados, no porque ellos en sí no supieran orar. No, le dijo el Señor: no los voy a escuchar a ustedes. ¿Qué habían hecho? Habían estado hablando mal, habían hablado cosas incorrectas,
Y mucha gente se porta mal y quiere que Dios le diga: aquí estoy, hijo. Si te estás portando mal, aleluya, ¿cómo quieres que Dios diga bienvenido? Por eso el Señor le dice a estos tres: a ustedes no los voy a oír. Al que voy a oír es a mi siervo Job. Si ustedes quieren ser prosperados, si ustedes quieren mi bendición, vayan, ofrezcan sacrificio, ofrezcan holocausto y que mi siervo ore por ustedes. Si él ora, yo escucho la oración. Al único que voy a escuchar es a él. Gloria a Dios. Y estos hombres fueron prácticos. Ellos no se pusieron a decir: no, es que nosotros también sabemos orar. Señor, yo voy a hacer mi sacrificio y voy a orar. No, ellos sabían que en el reino de Dios las cosas se hacen a la manera del Rey de Reyes y Señor de Señores, no a la nuestra, es a la manera de Él. Así que dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa y eficaz. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de que Dios te responda algo y hasta ahora nada? Nada. Gloria a Dios. ¿Y por qué? El reino de Dios no ha entrado en escasez. Lo que tú le has pedido no tiene respuesta, no porque haya escasez en el reino. El reino de Dios, en el reino de Dios siempre hay abundancia. Siempre hay abundancia. Y si algo llega al oído de Dios y le agrada, de inmediato lo responde. Pero nos preocupamos por aprender o hacer la oración eficaz. El católico es más práctico. Gloria a Dios, práctico. Acude a las personas que pueden hacer mejor una oración o una intervención espiritual en favor de ellos. Aleluya. Así que el Señor le dice a estos tres: vayan donde mi siervo Job, él orará por ustedes. Ellos van. Job, después de criticarte tanto, que estabas lleno de pecado y que a ningún justo le pueden pasar todas estas cosas, el Señor nos acaba de decir, gloria a Dios, que si tú no oras por nosotros, estamos llevados. Gloria a Dios, porque tú eres más justo que nosotros. Y Job podía estar resentido, Job podía estar enojado, pero él dijo: si la condición para ser restaurado de esta situación que yo estoy viviendo es que ore por estos tres acusadores, vengan para acá. Gloria a Dios. No solamente oro, mire, los escupo, los soplo, los tiro al piso y los levanto. Aleluya. Y Job oró por ellos, no como diciéndole: Señor, hazles probar un poquito de lo que yo he probado. No, gloria a Dios. Job tenía que orar de la manera eficaz para que Dios escuchara, para bendecir a estos que se merecían castigo. Oiga, usted no está escuchando esto. Job podía decirle: Señor, trátalos como se merecen. Pero la oración de Job tenía que llegar al corazón de Dios de tal manera que a estos que se merecían un castigo, por el contrario, en vez de castigo, Dios les diera bendición. Y fue tal efectiva la oración de Job que a Dios le agradó. Y bendijo a estos hombres y también bendijo a Job. Y lo que dice es que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero después de que él oró por sus amigos. Después de eso, quisiera que usted pensara: ¿qué tanto sabe orar? ¿Qué tanto usted sabe negociar? La oración es el puente que une el cielo con la tierra, o la tierra con el cielo. La oración, gloria a Dios. Dicho de otra manera, es la escalera para que pueda ejemplificarse mejor, hacia arriba, que une la tierra con el cielo. A través de la oración es que Dios trae o envía las necesidades que tú tienes, por medio de la oración. Si tú no oras,
¿cómo piensas que Dios te va a responder? Y si no sabes orar, ¿cómo piensas tener respuesta si Dios no te está entendiendo? Pero tampoco te interesas por aprender. Gloria a Dios. Por eso este mes lo hemos declarado mes de la oración eficaz. ¿Con qué propósito? Enseñarle la importancia de orar. Y quiero finalizar con esto. Génesis capítulo 25, verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Y qué pasó? Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Saben cuántos años habían pasado? 20 años. 20 años. Isaac viene de una herencia de esterilidad. Viene arrastrando con ese mal. La mamá de Isaac fue estéril hasta los 89 años. Hasta los 89 años. El papá de Isaac, no sé si él alguna vez pensó en hacer una oración por su esposa, pero no lo vemos a Abraham haciendo lo que hizo el hijo Isaac. Escuche bien esto. Varones, cuando Sara se ve en esa impotencia, en esa frustración de que ya a los 85 años, 75 años, no podía tener hijos, le dijo a su esposo: Abraham, llégate a mi sierva Agar y embarázala. Yo ya no voy a tener hijos. En ese momento debió Abraham haber dicho: no, Sara, déjame orar por ti. Yo estoy seguro que Dios puede sanar tu vientre. Gloria a Dios. Los hombres de Dios también tuvieron sus debilidades, sus flaquezas, sus nubarrones. ¿Y qué hizo Abraham en ese momento? Y Abraham le dijo a Sara: pues si ya tú lo dices, por orden tuya, yo me someto, yo obedezco. Y Abraham se acostó con Agar. Vaya a ver el problema que le trajo eso, que le ha traído a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Y viene el hijo de Abraham, Isaac, y se le presenta el mismo problema, el mismo. 1 año, 2 años, 3 años. Tenía a Isaac 40 años cuando se casa con Rebeca. Y cuando nacen sus hijos, Isaac tiene 60 años. O sea que han pasado 20 años. Y cuando estaba allí en esa angustia, seguramente Rebeca también le sugiere, gloria a Dios, seguramente Rebeca también le sugiere a Isaac, porque Rebeca también tenía criadas. A ella le dieron criadas cuando salió de la casa de su padre, y ella también tenía criadas. Y Rebeca seguramente le dijo: acuérdate de Abraham tu padre, acuérdate de tu madre que también fue estéril, mire, llégate a una de mis criadas para que tengamos hijos. E Isaac le dijo: no, gloria a Dios, yo no voy a caer en el error de mi padre. Gloria a Dios. Y aquí hay un mensaje también para los hijos, que muchas veces los hijos copian lo malo de los papás y no lo bueno. Toman los malos ejemplos. Hay un hijo, dos papás en la casa. El uno juicioso, cristiano, consagrado, temeroso, y el otro por ahí desordenado. ¿Y saben qué hacen los benditos hijos? Se van para el lado del malo, se van para el lado del desordenado. Isaac dijo:
yo no voy a repetir el error de mi padre. Voy a orar por mi esposa. Aleluya. ¿Cuántos varones van a orar por su esposa? Voy a orar para que el Señor me la cambie. No por otra. No por otra. O sea, para que el Señor, dicho de otra manera, la transforme. Gloria a Dios. La transforme. Ok. Aleluya. Quiero que por favor usted tome esto que le he dicho antes. En la Biblia hay relatos que parecen mágicos. En la Biblia hay relatos. ¿Cómo se puede dar que después de 20 años, cuántos intentos? Isaac era riquísimo, multimillonario. ¿Qué no habría hecho para que su esposa pudiera quedar en embarazo? Y hasta ahora nada. Y ese día él dijo, voy a orar por ella. Y se puso a orar, levantó sus manos, tomó aceite, gloria a Dios, de ese con fragancia. Venga mi amor que la voy a ungir, voy a ungirle la pancita, aleluya. Yo no sé cómo haría la oración. Lo cierto es que esa oración que hizo Isaac le agradó al Señor. Y Dios dijo, te concedo esta vez, te concedo lo que me has pedido. A partir de ahora el vientre de tu esposa es sano, gloria a Dios, es sano. Manos a la obra, aleluya. Y se fue a Isaac a trabajar. Rebeca quedó en embarazo. Hay oraciones eficaces que tienen respuesta al instante, gloria a Dios. Es importante que aprendamos a orar. ¿Y por qué? Porque el que gana es el que aprende, gloria a Dios. El buen negociante gana, el buen comerciante gana, el buen vendedor gana. Hay personas que llegaron a la vida cristiana y su vida cambió. A partir del momento que le entregaron su vida a Cristo, cambió. Hay otros que llevan 10, 15 años, 20 años y sus vidas no han cambiado. ¿Por qué? No es que yo le pido al Señor que me cambie y Él no me quiere cambiar. Eso no tiene sentido. Cuando una persona se entrega al Señor, si ha sido borracho, aleluya, si ha sido violento, cualquiera que sea la situación en la que haya andado, el Señor lo puede hacer libre. Libre, libre es libre. No es que el Señor no me quiere liberar. No, es que usted no ha pagado el precio. Usted no se ha puesto en la resistencia. Usted no se ha puesto en la pelea. Gloria a Dios. La oración es un arma que tú debes usar para combatir contra las fuerzas del mal. Y esa arma, aleluya, te puede llevar a ser completamente libre.